Si estás pensando en venir a Marruecos y vivir la experiencia del desierto en Merzouga, no te pierdas este vídeo porque vamos a pasar 2 noches en el desierto y viviremos una experiencia en el primer día. Así que, ¡al lío! Nos aproximamos al Sáhara. Ya estamos viendo las dunas delante de nosotros. Nos están esperando para llevarnos a dormir 2 noches en mitad del desierto y vivir una experiencia única. Detrás de mí está el campamento. Ya hemos llegado. Han sido como 10-15 minutos en el todoterreno hasta aquí. El conductor muy bien, tranquilito, no ha ido loco, como suelen hacer en otros lugares, por las dunas, que por cierto estamos en el Sáhara. Estas son las dunas de Erchevi. Es una parte importante ya que son dunas bastante grandes, aunque es una zona que no es relativamente extensa. Al fondo detrás de mí se ve el campamento y al fondo se ve Argelia. Y bueno, vamos a ver primero la habitación. Viajeros, bienvenidos. Estamos en el campamento aquí en el desierto que se llama Aurea Duna Luxury Camp y nos recibieron, bueno, con este traje típico berber que se llama aknif. Es ahí como un poco calientito para las noches en el desierto y estos pompones no son nada más de adorno, sino tienen ahí su valor simbólico y artesanal. ¿Qué les parece, Este campamento es 100 euros la noche, más 65 euros desde el hotel de Merzouga, que te traen aquí en una 4x4, ahí vas bailando, y de regreso en camello. Así que esto incluye el desayuno y la cena. Así que veremos esta experiencia en medio del desierto. Tenemos esta tienda que te ofrece todo. Hay ducha, tiene su baño, aquí con sus toallas y toda la cosa. Y al principio te ofrecen tu té ahí de bienvenida. Así que vamos a ver qué tal esta experiencia. ¡Ah! Miren nada más esta puesta de sol brutal en el Sáhara. Ya hemos pasado la primera noche. Después de cenar hubo un poco de música bereber. Estuvimos bailando, por aquí dejamos alguna imagen. Y acuérdense de que si vienen hay que abrigarse, ya que la noche es un poco fría, aunque te dan el traje y la verdad es que da bastante calor. Pero ahora por la mañana pues todavía no hace calorcito, luego más tarde ya estaremos en manga corta, pero ahora mismo está fresquito. Y nada, vamos a seguir. Aquí nos vamos de aventura en un jeep a ver pueblos nómadas. Viajeros, una pausa rápida para pedirles que se suscriban al canal y le den mucho amor al vídeo. Primera parada en lo alto de unas dunas en medio del desierto. Ahí detrás tenemos a nuestro conductor Ahmed y detrás el pueblo al que vamos, que se llama Pega. Increíbles vistas del desierto. Estar en el Sáhara y descubrir un oasis, obviamente nos han traído, pero algo que solo se ve en las películas. Disfruten. Hemos hecho la parada en un pueblo nómada, seguro que lo han visto en más vídeos, pero la verdad es que es increíble ver
e imaginar cómo vive esta gente con poco y nosotros quejándonos y preocupándonos por la inteligencia artificial. Nos han ofrecido un té sin esperar nada a cambio, un trozo de pan que estaban cocinando en el momento a fuego. Increíble, brutal. Vivan esta experiencia. Salud. 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 Ahora vamos a hacer una parada para ver un grupo musical de Sudán que se estableció aquí en Marruecos. A ver qué tal. Está siendo una experiencia increíble. La verdad es que te pones a pensar un montón de cosas que no necesitamos tanto para vivir, las maneras diferentes de todos de pensar. O sea, se me ha hecho como una explosión tanto de sabores como de formas de pensamiento, como de colores. O sea, creo que este se ha convertido en uno de mis viajes favoritos. La gente es súper amable y si tenía unas expectativas ahí un poco, no sé, no sabía qué pensar. La verdad es que con las primeras impresiones del país y ahora que estamos casi a la mitad del viaje, la verdad es que me encanta. O sea, definitivamente volvería. La gente es increíble, la comida es increíble, los lugares, los paisajes. No sé, la verdad es que estoy muy, muy impresionada. ¡Me encanta! Y la última parada, un lago en medio del desierto, el lago de Dayet Shrich. Dice que hay flamencos, aunque ahora mismo pues no están, pero sí hay patitos. Y si quieren un café después de comer de esta parada, pues hay un chico con una furgoneta y una cafetera. Y al parecer está muy bueno, ¿verdad? Dice que sí. Ya hemos terminado el tour. Ha tenido una duración de 5 horas. Merece mucho la pena. Ahmed es una persona top, habla español. Así que si vienen y se quedan en este campamento, pidan el tour con Ahmed. Muy top. Un dato importante a la hora de decidir si se quiere realizar esta experiencia de pasar una noche o 2 noches o las que sea en las dunas en medio del desierto del Sáhara es saber que el campamento en sí no se encuentra en medio de las dunas, se encuentra a un extremo. Al otro extremo se llega a Merzouga, que es el pueblo más cercano, digamos, y al otro lado de las dunas se encuentra el campamento. Es una extensión que en 15 minutos se atraviesa en coche. ¿Esto le quita valor a la experiencia? No, definitivamente no. Y esto tiene su explicación, y es porque antiguamente sí estaba la mayoría de los campamentos ahí en medio de la nowhere, pero claro, esto dificultaba pues como que en caso de emergencia pudiera llegar alguna ambulancia, o había varios accidentes porque al final pues los 4x4 o las motocicletas o los coches que iban por ahí pues no alcanzaban a ver que había del otro lado de una gran duna, entonces pues había ahí varios accidentes. A partir de ese momento el gobierno dijo basta, aquí se acabó, vamos a poner los campamentos en un lugar controlado para que, bueno, sea mejor para todos. Como les decimos, esto no quita valor a la experiencia, ya que según se sale de la tienda, el pie es ya en las dunas del desierto. Solo queremos darles esta información para que la sepan, pero no tomen una decisión final basándose solo en eso, ya que la experiencia es completamente top. Desde encima del dromedario le ponemos fin a esta experiencia en el Sáhara. Nos toca la vuelta a nuestro coche en dromedario, atravesando las dunas de Erchevi. Ya sabrán por otros vídeos que estamos un poco en contra del uso de los animales para las fotos y todas estas cosas, pero nos preocupamos y nos molestamos en saber cómo de cuidados estaban los camellos o de explotados, y bueno, todo muy bien, muy cuidaditos. No hacen mucho el paseo, 1 o 2 veces al día, así que bueno, somos pequeñitos también, así que no les cuesta, merece mucho la pena. Si pueden pasar 2 noches mejor que una, y
que nos escriban por Instagram si quieren el contacto de la persona que nos ha organizado toda la experiencia, el dueño del campamento, ya que el trato desde el primer momento ha sido exquisito. Y durante todos los días, las actividades, la comida, todo muy bien, todos muy amables, todo brutal. Además no lo contamos, pero era el cumple de Alex y hasta le regalaron una tarta, que conste que no es contenido patrocinado, ni mucho menos, todo lo hemos pagado nosotros y lo elegimos. Así que seguimos con la ruta, ya casi estamos llegando a nuestro coche. ¡Yala, yala! Esto también es Marruecos. O sea, la casa de Ben-Hur, básicamente. Ay, no, ya estoy hablando así. Este es su flash informativo. Entonces no vas en su decisión en esta información, O sea, la de nosotros sí. en esta idea de que las dunas no están en medio del desierto. Las dunas sí están en medio del desierto, básicamente.